En 1983, un hombre fue declarado muerto tras un violento accidente automovilístico en Detroit. Su esposa cobró una enorme póliza de seguro de vida, desapareció y nadie hizo preguntas. Más de 3 décadas después, en un tranquilo pueblo del sur, una parada de tráfico rutinaria reveló una coincidencia de huellas dactilares que no debería existir. Lo que comenzó como un trágico accidente comenzó a desmoronarse, revelando algo mucho más calculado. La verdad había permanecido enterrada bajo un nombre que, en realidad, nunca murió. En diciembre de 1983, Detroit se asfixiaba bajo el peso del colapso económico. El lado sur, antes lleno de familias trabajadoras y fábricas, se había convertido en un mosaico de casas tapiadas y desesperación. Entre los miles que apenas lograban sobrevivir estaban Alvin y Gloria Johnson, un matrimonio de poco más de 30 años. Alvin, de 36, era un obrero que tomaba cualquier trabajo que apareciera: instalación de tablaroca, cableado, reparación de ventanas. Gloria, de 34, trabajaba de noche como conserje en el Hospital General de Detroit. No tenían hijos, ni ahorros, ni un plan de respaldo. Vivían en una modesta casa de ladrillo rojo en Jefferson Avenue, con hipoteca atrasada, facturas sin pagar y un viejo Oldsmobile que apenas aguantaba los baches. A veces incluso compraban comida a crédito. La noche del 14 de diciembre, esa frágil rutina se rompió. Poco después de la medianoche, un camionero que conducía por una carretera helada a las afueras de la ciudad llamó al 911. Había visto un coche envuelto en llamas junto a la línea de árboles. Cuando llegaron los bomberos, el vehículo estaba casi consumido por el fuego. Dentro encontraron restos humanos tan carbonizados que no se podía hacer una identificación visual. Entre la nieve y los escombros hallaron una cartera chamuscada con una licencia de conducir a nombre de Alvin Johnson, un anillo de bodas con las iniciales G y A, y piezas retorcidas de una caja de herramientas. Según los peritos, el coche se había salido de la carretera, chocó de frente contra un árbol, se rompió una línea de combustible y la gasolina encendió el motor en segundos. La matrícula estaba a nombre de Alvin, y Gloria fue llamada a la morgue. Llegó visiblemente afectada y entregó registros dentales de su esposo, que coincidían con la dentadura de la víctima. Sin pruebas en contra y con la tecnología forense limitada de la época, el caso se cerró 9 días después como un accidente fatal de tráfico. Un mes más tarde, Gloria cobró $1.5 millones en seguros de vida, todos contratados en el último año con distintas aseguradoras y con ella como única beneficiaria. En febrero de 1984 vendió la casa, pagó las deudas y dejó Detroit, diciendo a unos vecinos que iría al sur con su familia y a otros que necesitaba empezar de nuevo. Su correo fue devuelto y su teléfono desconectado. Nadie volvió a saber de ella. El caso quedó archivado como otro accidente invernal, otra viuda desconsolada, otro expediente cerrado. Hasta que, más de 30 años después, una parada de tráfico rutinaria en otro estado devolvería el nombre de Alvin Johnson a la luz, junto con preguntas que nadie había hecho. En agosto de 2016, Grantsville, Alabama, era un pequeño pueblo de pocas calles, 2 iglesias activas y una tienda de comestibles que también servía de oficina de correos. Allí vivían Leonard y Margaret Harris, un matrimonio reservado que llevaba más de 20 años en la misma casa azul de Sycamore Lane. Él, de 69, aún hacía reparaciones en casa. Ella, de 67, casi no salía salvo para comprar hilo o ir a la farmacia. Una tarde calurosa, Margaret se cayó en el patio mientras colgaba la ropa y se lastimó la cadera. Leonard no llamó a una ambulancia, sacó su vieja camioneta Ford, ayudó a su esposa a subir y condujo lentamente hacia el centro médico más cercano. 5 calles después, una patrulla notó que la luz direccional trasera no funcionaba y detuvo el vehículo. Leonard entregó su licencia de conducir de Alabama, aparentemente normal, pero al escanear el código, el sistema arrojó un error: ese número no existía en la base de datos. Tras un segundo intento fallido, el oficial le pidió que bajara del vehículo para una verificación rutinaria, mientras Margaret permanecía incómoda en el asiento del copiloto. Pero en silencio. Leonard aceptó sin dudar. Debido a la discrepancia en la identificación, el oficial le pidió que los acompañara a la estación local para aclarar la situación. Era un protocolo estándar, sobre todo cuando la identidad no podía verificarse en el lugar. En la estación, Leonard siguió mostrando calma. Dio la misma información que figuraba en su licencia, fecha de nacimiento, dirección y lugar de trabajo, que describió simplemente como electricista jubilado. Como parte del proceso de verificación,
el oficial de turno le tomó una fotografía y escaneó sus huellas dactilares. Era un control rutinario, normalmente utilizado para identificar a personas sin documentos o resolver errores administrativos. Nadie esperaba nada fuera de lo común. 2 horas después, el análisis de huellas regresó con una coincidencia. No correspondía a Leonard Harris, sino a un registro de arresto juvenil en Detroit de 1964. El nombre asociado era Alvin Johnson. En ese entonces, tenía 16 años y había sido detenido brevemente por un delito menor, sin violencia. Los cargos habían sido desestimados y el caso cerrado, pero la coincidencia de huellas era absoluta. Intrigado, el oficial buscó más información. El sistema arrojó un segundo archivo. Alvin Johnson había muerto en un accidente automovilístico en Michigan en diciembre de 1983. La muerte había sido confirmada y reportada por varias agencias. No tenía antecedentes penales como adulto, ni actividad alguna después de 1983. Oficialmente, llevaba 33 años muerto. El oficial verificó nuevamente las huellas y las pasó por un segundo sistema de confirmación. El resultado era el mismo. Leonard Harris, que llevaba décadas viviendo tranquilamente en Alabama, era biológicamente idéntico a un hombre declarado muerto más de 3 décadas antes. El informe de la patrulla, el error en el DMV y la coincidencia de huellas fueron enviados al Departamento de Seguridad Pública de Alabama. A la mañana siguiente, la información llegó a las autoridades de Michigan, donde aún se conservaba el acta de defunción de Alvin Johnson. La causa de muerte seguía registrada como accidente automovilístico seguido de incendio. El pago de seguros se había procesado poco después. Nada en el archivo indicaba sospecha de fraude en ese momento, pero la aparición de datos biométricos de un hombre vivo en otro estado encendió todas las alarmas. El intercambio de información entre estados dio inicio a una investigación formal. Leonard Harris fue liberado mientras se aclaraba la situación, ya que no existían cargos pendientes ni órdenes de arresto bajo ninguno de los dos nombres. Margaret recibió atención médica esa misma noche y fue dada de alta al día siguiente. Sin embargo, la tranquila vida en Sycamore Lane no volvería a la normalidad. La coincidencia de huellas había reactivado expedientes en Detroit que llevaban décadas archivados. Archivos sin tocar desde principios de los 80 fueron recuperados, copiados y revisados. Lo que comenzó como una parada de tráfico ahora apuntaba a una de las evasiones de identidad más elaboradas que el Estado había visto en años. Nada parecía extraño en Leonard Harris, pero ahora cada detalle de su vida en Grantsville sería examinado con lupa. El pasado que creía enterrado ya no permanecería en silencio. Semanas después de la coincidencia de huellas, el Departamento de Policía de Detroit recibió una solicitud formal de asistencia de la Oficina de Investigación de Alabama. La petición era breve y directa: verificar el estatus de un hombre llamado Alvin Johnson, reportado muerto en 1983. La solicitud incluía pruebas dactilares de un hombre recientemente detenido en Grantsville, Alabama, que se identificaba como Leonard Harris. Las huellas coincidían con las de Alvin Johnson, un nombre que debía estar enterrado desde hacía décadas. Pero el hombre en Alabama estaba vivo, cooperaba y parecía ajeno a cualquier discrepancia. La detective Sheila Moore, con 23 años en el departamento y reconocida por su precisión, fue asignada al caso. Comenzó rastreando el acta de defunción, registrada en Michigan desde el 15 de diciembre de 1983. Causa: colisión vehicular seguida de incendio fatal. No había antecedentes penales más allá de un arresto juvenil en los años 60. Moore fue a los archivos físicos. En el depósito del departamento encontró la caja original del caso, con etiquetas amarillentas y notas escritas a mano. Dentro había fotos impresas, memorandos escritos a máquina y formularios con papel carbón. En la portada figuraba el nombre de Alvin Johnson con un sello rojo de fallecido. El resumen del caso coincidía con el registro oficial: accidente en una carretera helada, vehículo incendiado, un único cuerpo recuperado. Moore examinó las fotos bajo una lámpara: un sedán calcinado, aplastado contra un árbol, interior destruido, restos humanos irreconocibles. Entre las pertenencias, fragmentos de una cartera, una licencia de conducir, un anillo de bodas dañado y herramientas típicas de un obrero. La identificación se había hecho con registros dentales entregados por la viuda, Gloria Johnson. Moore notó que nunca fueron verificados de manera independiente, simplemente aceptados como válidos. En su momento, los detectives no tuvieron razones para dudar.
No había indicios de homicidio, ni enemigos conocidos, ni herramientas forenses para cuestionar documentos aparentemente correctos. El caso se cerró en 10 días y se envió a las autoridades estatales. Moore revisó la sección de seguros. 3 pólizas pagadas a Gloria Johnson en 1984, todas por la misma persona. La primera contratada 13 meses antes del accidente, la segunda 9 meses antes y la tercera apenas 5 meses antes. Todas activadas en un corto periodo y pagadas por un total de $1.5 millones. Ajustado a la inflación, era una fortuna. Ninguna compañía detectó fraude. Cada reclamación incluía acta de defunción, reporte del accidente e identificación dental. 2 aseguradoras pagaron en menos de 30 días y la tercera en poco más de 5 semanas. En los 80 no existían sistemas digitales de cruce de datos y las aseguradoras no compartían información. Moore informó de sus hallazgos a la Fiscalía de Wayne County y solicitó autorización para exhumar el cuerpo enterrado como Alvin Johnson. La orden fue concedida. El ataúd, enterrado por más de 30 años, fue recuperado de un cementerio del este de Detroit. El mismo día comenzaron los análisis. Fragmentos óseos y muestras de ADN fueron extraídos y comparados con una muestra reciente de Leonard Harris tomada en Alabama. El resultado fue contundente. El ADN de los restos no coincidía con el de Leonard Harris. Los investigadores concluyeron que la persona enterrada bajo el nombre de Alvin Johnson no era el hombre que vivía en Alabama. Moore ya tenía la confirmación. Los restos pertenecían a otra persona. Empezó a armar la línea de tiempo. La supuesta muerte en 1983, el cobro del seguro en 1984, la desaparición de Gloria poco después y la aparición de Leonard Harris en Alabama a mediados de los 80, sin registros fiscales, médicos ni laborales que indicaran su verdadero origen. Pero las huellas dactilares eran irrefutables. Leonard Harris era Alvin Johnson, y el cuerpo enterrado era un misterio. La evidencia ya no indicaba un simple error. Los pagos superpuestos del seguro, la repentina mudanza y la identidad alterada sugerían una planificación deliberada. Moore comenzó a revisar los registros de propiedades en Alabama, buscando cualquier transacción inmobiliaria a nombre de Harris. Mientras tanto, preparó un informe para el FBI y solicitó coordinación formal con las autoridades estatales de ambas jurisdicciones. El hombre declarado muerto en 1983 había vivido sin ser detectado por más de 30 años, y la pregunta de quién había muerto en su lugar dejó de ser teórica. El caso, que antes se medía en días, ahora se extendía hacia algo mucho más complejo. El archivo recordó lo que todos los demás habían olvidado: un auto incendiado, un pago silencioso y un nombre que reaparecía después de más de 3 décadas, devolviendo el pasado a la luz. Moore ya no estaba lidiando con un error administrativo, sino con un engaño oculto tras el papeleo de un caso cerrado. El siguiente paso sería descubrir hasta dónde llegaba y quién más estaba involucrado. Tan pronto como el análisis de ADN descartó que el cuerpo enterrado en Detroit fuera Alvin Johnson, la investigación se amplió. La coincidencia entre Leonard Harris y el registro de huellas de Alvin Johnson de 1964 dejó de considerarse una anomalía para convertirse en evidencia de algo intencional y posiblemente criminal. Las autoridades de Michigan y Alabama comenzaron a tratar a Leonard y Margaret Harris no como ancianos confundidos, sino como sospechosos potenciales de un fraude que había permanecido oculto por más de 30 años. Para entender cómo habían evitado ser descubiertos por tanto tiempo, se formó un equipo conjunto de peritos financieros. Su tarea era reconstruir la huella financiera de Leonard y Margaret Harris desde principios de 1984. A simple vista parecía que no había nada. La pareja nunca había solicitado una hipoteca, ni préstamos para autos, ni ayudas federales, y no había historial laboral rastreable. Durante décadas habían vivido por debajo del radar. Pero el silencio financiero es en sí mismo una señal. Los investigadores obtuvieron una orden para acceder a los registros inmobiliarios del condado de Talladega. Lo que encontraron levantó sospechas inmediatas. En abril de 1984, 3 meses después de la desaparición de Gloria Johnson en Detroit, una casa modesta de un solo piso en las afueras de Grantsville fue comprada al contado por un fideicomiso legal privado. El fiduciario era un abogado local especializado en transferencias de propiedades. Ese fideicomiso se disolvió 5 años después y la casa fue transferida silenciosamente a nombre de Leonard y Margaret Harris. La transacción no llamó la atención en su momento, pero al cruzarla con la línea de tiempo de los pagos del seguro,
Las fechas coincidían exactamente. La propiedad era el único activo significativo vinculado a la pareja. No había registros de préstamos para remodelaciones ni inspecciones municipales, lo que explicaba cómo la casa se mantenía fuera del radar. El siguiente paso fue analizar su actividad bancaria. Una citación permitió a los investigadores revisar cuentas inactivas a nombre de Leonard y Margaret Harris. Una cuenta abierta en 1992 en un banco regional mostró depósitos periódicos durante 15 años. Eran depósitos pequeños, espaciados y nunca excedían los límites para reportes federales. Otra cuenta abierta en 1998 mostró un patrón similar con transferencias relacionadas con bonos de ahorro vencidos y dividendos de fondos de inversión de bajo riesgo. No se pudo rastrear directamente el origen del capital, pero el patrón de inversiones indicaba que el dinero se manejaba cuidadosamente para evitar ser detectado. El equipo financiero concluyó que la pareja usó una táctica clásica de lavado de dinero, alargando el tiempo para romper patrones. Vivían con retiros modestos, evitaban actividades visibles o de alto interés y nunca declararon ingresos que activaran inspecciones fiscales. Aunque no tenían registros oficiales de empleo, vecinos confirmaron que Leonard ocasionalmente hacía reparaciones eléctricas por dinero en efectivo, y Margaret vendía colchas hechas a mano en mercados locales. Estas actividades servían como una coartada plausible, aunque poco destacada, para sus gastos. Mientras el análisis financiero avanzaba, una investigación paralela continuaba en Michigan. Antropólogos forenses del laboratorio estatal revisaron los datos físicos de los restos exhumados. Registraron altura, peso estimado y estructura ósea. Reexaminaron los dientes con tecnología moderna y compararon imágenes craneales con archivos de personas desaparecidas. Un expediente destacó: Walter Spencer, un hombre de 42 años, visto por última vez en un refugio del centro de Detroit a principios de diciembre de 1983. Spencer no tenía domicilio fijo ni familiares cercanos, y nunca se reportó su desaparición. Era conocido por frecuentar refugios y comedores sociales, y a menudo se le veía intoxicado o durmiendo cerca de obras en construcción. Según los registros del refugio, no había firmado para recibir comidas después del 10 de diciembre de ese año. No había arrestos ni visitas médicas registrados con su número de seguro social posteriores a esa fecha. Las muestras de ADN de los restos se compararon con tejido almacenado en archivos médicos antiguos de una clínica gratuita que había atendido a Spencer varias veces en los años 80. Aunque degradadas, las muestras mostraron una coincidencia parcial. Sumado a las características físicas y la falta de otras explicaciones, los investigadores concluyeron que los restos enterrados bajo el nombre de Alvin Johnson probablemente eran de Walter Spencer. Con ese avance, el caso escaló. El falso informe de muerte, los pagos del seguro, la ocultación financiera y la identidad oculta formaron un patrón coherente. La evidencia indicaba que Alvin y Gloria Johnson vivían bajo los nombres Leonard y Margaret Harris. Los fiscales de Michigan prepararon cargos formales por fraude de seguro, ocultación de identidad y conspiración. Aunque no había evidencia directa para un cargo de homicidio, el uso del cuerpo de otro hombre para facilitar un certificado de defunción fraudulento planteaba serias cuestiones legales y éticas. La oficina del fiscal general de Michigan coordinó con las fuerzas del orden de Alabama para emitir órdenes de arresto. Las pruebas, incluyendo las coincidencias de huellas dactilares, exclusiones de ADN, documentos financieros y el acta original de defunción, eran suficientes para solicitar la extradición. Las órdenes se aprobaron sin demora. Una tranquila mañana de viernes, oficiales locales llegaron a la residencia de los Harris en Grantsville. La pareja había permanecido allí desde la parada de tráfico semanas antes, comportándose con normalidad. No intentaron huir ni alterar su rutina. Mientras los oficiales ejecutaban las órdenes, los vecinos observaban confundidos. La mayoría conocía a Leonard y Margaret como personas calladas y decentes que se mantenían al margen. La posibilidad de que alguna vez hubieran sido otras personas y llevado esa mentira por más de 30 años dejó a toda la comunidad atónita. Tras bambalinas, las autoridades comenzaron a preparar la siguiente fase de la investigación. Los arrestos eran solo el comienzo. Quedaba reconstruir cómo los Johnson habían orquestado el fraude, cómo lograron mantenerse ocultos y si alguien más los había ayudado en el camino. Los investigadores ya tenían identidades, una línea de tiempo y un cuerpo. Lo que aún necesitaban era un motivo y una confesión que llenara los vacíos de 3 décadas de silencio.
Después de su arresto, la evidencia siguió acumulándose. Ante la abrumadora documentación, confirmación forense y registros financieros vinculados a los pagos originales del seguro, Alvin Johnson accedió a colaborar. A través de su abogado, firmó un acuerdo de cooperación limitada. A cambio de una sentencia reducida, entregó una declaración escrita detallada sobre los hechos ocurridos a finales de 1983. Por primera vez en más de 30 años, los investigadores tuvieron una narración directa del hombre que hasta entonces había sido considerado muerto. En su relato, Johnson admitió que el plan nació de la desesperación financiera. En ese momento, él y Gloria estaban ahogados en deudas. La hipoteca estaba atrasada, las compañías de servicios habían amenazado con cortar el suministro y los gastos médicos se habían acumulado tras varias complicaciones de salud. Describió una vida reducida a la supervivencia, donde cada sueldo desaparecía antes de llegar la siguiente factura. Según su declaración, fue Gloria quien propuso fingir su muerte para cobrar el seguro de vida. La idea era arriesgada y criminal, pero en sus mentes, era la única salida viable. La pareja comenzó sus preparativos a principios de 1982. Gloria investigó las compañías de seguros y descubrió que era posible tener varias pólizas a la vez, siempre que fueran contratadas con empresas diferentes. Durante los siguientes meses, solicitó 3 pólizas de seguro de vida distintas a nombre de Alvin, distribuyéndolas entre diferentes proveedores para evitar ser detectados. Cada solicitud presentaba a Johnson como un ingeniero empleado en una empresa constructora ya desaparecida. Gloria entregó documentos laborales falsificados, declaraciones de ingresos inventadas e información de contacto falsa. Las compañías aprobaron las pólizas sin pedir una verificación en persona. Para noviembre, todo estaba listo, las 3 pólizas estaban activas y vigentes. Las cláusulas de pago cubrían muerte accidental sin exigir una autopsia. Solo se requería un certificado de defunción y documentación básica. En ese momento, Alvin dijo que comenzaron a buscar un cuerpo. Una semana antes del accidente simulado, Johnson se encontró con un hombre sin hogar cerca de un almacén abandonado en Detroit. El hombre tenía aproximadamente la misma altura y complexión que Johnson. Aunque no confirmó su nombre, los investigadores determinaron que casi con certeza se trataba de Walter Spencer, un vagabundo local que había desaparecido del sistema de refugios días antes del choque. Johnson contó que le ofrecieron alcohol y comida al hombre, y luego lo llevaron a un garaje aislado al que tenían acceso en el lado este de la ciudad. Allí, bajo la influencia, el hombre fue dejado inconsciente o sedado. Johnson no especificó el método, diciendo que no recordaba los detalles con claridad. Esa noche, Johnson colocó al hombre, todavía inconsciente, en el asiento del conductor de su Oldsmobile. Dentro del auto dejaron objetos personales de Johnson, como su billetera, herramientas y un anillo de matrimonio. El vehículo fue llevado a una zona remota de una carretera fuera de Detroit. Johnson dijo que posicionó el coche en un ángulo sobre el hielo de la carretera y usó un objeto metálico para mantener acelerado el acelerador. Cuando el coche chocó contra un árbol, rápidamente roció el interior con gasolina y lo prendió usando un mecanismo de fusible hecho con materiales caseros. Un camionero que pasaba notó las llamas y llamó a emergencias. Cuando llegaron los bomberos, el vehículo ya estaba completamente envuelto en fuego. El incendio consumió la mayor parte de la cabina y el cuerpo dentro quedó calcinado sin rasgos reconocibles. Los investigadores después recuperaron fragmentos de objetos personales al borde de la carretera, incluyendo la licencia de conducir parcialmente derretida y la billetera de Johnson. Nadie sospechó que la escena había sido montada. Los servicios de emergencia trataron el lugar como un accidente fatal. El estado tan dañado de los restos hizo imposible la identificación inmediata. Sin embargo, el proceso se aceleró cuando contactaron a Gloria Johnson, quien confirmó que su esposo no había regresado a casa y que probablemente había tomado ese tramo específico de carretera. Al día siguiente, ella llegó a la morgue con un registro dental de Alvin Johnson. El documento, que ahora se sabe fue falsificado, coincidía con los pocos datos que pudieron obtener del cuerpo quemado. Las autoridades aceptaron el registro sin cuestionarlo y en pocos días se emitieron un certificado de defunción. Con el certificado en mano y toda la documentación requerida, Gloria presentó los reclamos a las 3 aseguradoras. Los pagos se procesaron en 6 semanas. En total, se depositaron $1,5 millones en 3 cuentas diferentes. Más tarde, los investigadores supieron que esos fondos fueron retirados en grandes sumas,
convertidos en efectivo y finalmente canalizados hacia propiedades e inversiones conservadoras bajo identidades falsas. Para febrero de 1984, Gloria había vendido la casa familiar, liquidado los activos restantes y desaparecido. Alvin la siguió poco después. Se reunieron en Alabama bajo los nombres Leonard y Margaret Harris. Para minimizar el riesgo de ser detectados, evitaron solicitar nuevos créditos, no usaron servicios médicos y se sostuvieron con ahorros y pequeños ingresos en efectivo. Johnson trabajaba ocasionalmente como manitas, y Gloria vendía artesanías en ferias locales. Llevaban una vida deliberadamente discreta. En su declaración, Johnson también detalló los días inmediatamente posteriores al accidente simulado. Mientras Gloria se encargaba de la identificación y el papeleo, Alvin permaneció oculto en un cobertizo abandonado en una zona industrial vacía del este de Detroit. Lo había preparado con alimentos no perecederos, un saco de dormir y una radio a baterías. Durante casi 4 semanas, se mantuvo fuera de la vista, evitando contacto y movimiento durante el día. Gloria lo visitaba 2 veces, llevándole suministros y novedades. Solo después de que los 3 pagos del seguro se completaron, y tras vender la casa y concretar su salida, se reunieron discretamente. Desde ahí, salieron de Detroit por separado, siguiendo una ruta y punto de encuentro pactados, para finalmente llegar a Alabama y comenzar su nueva vida con nombres falsos. Por 33 años, el engaño funcionó. Nadie los buscaba activamente, y con todos los documentos oficiales que marcaban a Johnson como fallecido, la farsa pasó desapercibida. No hicieron más reclamaciones. La propiedad permaneció a su nombre. Pagaban impuestos en efectivo. Y su actividad financiera nunca superó límites que activaran investigaciones. Solo cuando Johnson fue detenido en un incidente de tránsito y le tomaron las huellas dactilares, el sistema los descubrió. Ese momento reactivó un archivo olvidado y obligó a los investigadores a revisar un caso cerrado sin sospechas. La confesión de Johnson llenó los vacíos y dio la estructura narrativa que necesitaban para reconstruir todo el crimen. También aseguró su cooperación en la acusación en curso. Lo que parecía un trágico accidente invernal en una carretera oscura resultó ser un plan cuidadosamente orquestado. Y con la declaración de Johnson registrada, las autoridades pudieron avanzar para armar el caso completo, que finalmente sería llevado a juicio después de décadas de silencio. A principios de 2017, tras meses de investigación coordinada, análisis forenses y testimonios, se presentaron cargos formales contra Alvin y Gloria Johnson. Los cargos abarcaban varias jurisdicciones e incluían fraude de seguro a nivel federal, ocultación de identidad, falsificación de documentos oficiales, lavado de dinero y posesión ilegal de bienes obtenidos mediante engaños. Pero un cargo destacaba sobre todos: homicidio en segundo grado. El estado de Michigan argumentó que la muerte de Walter Spencer, el hombre sin hogar usado en el accidente simulado, no había sido un accidente. Pero fue un acto deliberado y calculado en busca de un beneficio económico. Los fiscales expusieron su caso con precisión metódica. La premeditación era evidente en la línea de tiempo del seguro. Gloria Johnson había obtenido 3 pólizas de seguro de vida en menos de un año, cada una con cláusulas de alto valor activadas por muerte accidental. Cada póliza había sido cuidadosamente escalonada para evitar ser detectada y emitida basándose en documentos falsificados de empleo e ingresos. La suma total entregada, $1,5 millones, según los fiscales, establecía el motivo sin lugar a dudas. Las pruebas presentadas en el tribunal incluían la confesión escrita de Alvin Johnson, registros financieros que rastreaban el movimiento de los fondos de los pagos del seguro hacia bienes raíces e inversiones a largo plazo, y el análisis forense del cuerpo exhumado en 2016. El testimonio de expertos confirmó que los restos no pertenecían a Alvin Johnson y que el ADN y las características físicas coincidían con Walter Spencer. Aunque Spencer no tenía familiares vivos conocidos, su perfil coincidía con registros médicos anteriores con un alto grado de certeza. A pesar de la abrumadora evidencia y la confesión completa de su esposo, Gloria Johnson se negó a colaborar con las autoridades. Rechazó todas las ofertas para reducir su sentencia y mantuvo su inocencia en todas las etapas del proceso legal. En documentos judiciales, afirmó no haber participado en la planificación del accidente ni tener conocimiento de los documentos falsificados o las transacciones financieras. Su equipo legal argumentó que había sido engañada por su esposo y que solo siguió instrucciones después de que se presuponía su muerte. Sin embargo, los fiscales presentaron una serie de formularios de seguro,
notas manuscritas y testimonios de testigos que demostraban que ella había iniciado las solicitudes de las pólizas y manejado el proceso de reclamo. Su negativa a admitir la culpa, incluso después de la detallada declaración de Alvin Johnson, reforzó la visión del tribunal de que ella era la arquitecta del fraude. Esa falta de cooperación, junto con su papel central en la organización del fraude, resultó en una sentencia considerablemente más larga que la de su esposo. La cooperación parcial de Johnson con los investigadores no pasó desapercibida. Su confesión permitió a las autoridades reconstruir un esquema que de otro modo habría permanecido oculto. Los fiscales reconocieron su cooperación durante la sentencia y el tribunal consideró su edad y salud deteriorada. Finalmente, recibió 10 años de prisión estatal. Gloria Johnson, vista como la principal planificadora y beneficiaria del fraude, fue sentenciada a 15 años. Ambas sentencias incluyeron órdenes de restitución. Todas las cuentas bancarias conocidas a nombre de Leonard y Margaret Harris fueron congeladas mientras se recuperaban los activos. La propiedad en Grantsville fue confiscada y un tribunal civil federal ordenó la restitución a las entidades sucesoras de las compañías de seguros defraudadas o al Fondo de Compensación para Víctimas de Delitos del Estado. En varios casos, las aseguradoras originales habían sido absorbidas por empresas más grandes o ya no operaban bajo el mismo nombre. Fideicomisarios financieros nombrados por el tribunal gestionaron el proceso de liquidación de activos y la asignación de los fondos recuperados. Aunque no se pudo recuperar la cantidad total, una parte de los pagos originales fue recuperada mediante activos liquidados y acciones judiciales. La cobertura mediática del caso se intensificó tras las sentencias. Los titulares se centraron en la idea de que un hombre legalmente muerto durante 33 años había sido encontrado vivo gracias a una parada de tráfico rutinaria. Medios nacionales difundieron la historia con títulos como El hombre que vivió más allá de su certificado de defunción y seguro de vida y una mentira. Reporteros locales repasaron el choque de 1983 y fotos de archivo de la investigación original aparecieron en prensa por primera vez en décadas. La fascinación pública se centró en la capacidad de la pareja para vivir sin ser detectada durante tanto tiempo y en cómo el sistema judicial pasó por alto el engaño. En el pequeño pueblo donde Leonard y Margaret Harris vivieron silenciosamente más de 3 décadas, las secuelas fueron especialmente impactantes. Vecinos que los veían como jubilados discretos ahora cuestionaban cada interacción pasada. Grupos comunitarios donde Gloria había sido voluntaria borraron su nombre de los registros. La casa donde vivieron fue clausurada, esperando su venta ordenada por el tribunal. En Michigan, el caso dejó cambios duraderos. El incidente motivó una reevaluación de cómo se verifican los reclamos por muerte en seguros. Varias compañías implementaron nuevos protocolos para pagos de alto valor, incluyendo confirmación obligatoria por terceros y chequeos digitales de huellas dactilares para reclamos que superaran cierto monto. Aunque fue demasiado tarde para prevenir lo ocurrido, estos ajustes reflejaron una industria que se adapta a un tipo de engaño que pasó desapercibido durante décadas. A nivel federal, grupos especiales dedicados al fraude financiero destacaron el caso como un ejemplo clásico de esquemas de fraude a largo plazo, diseñados no para obtener ganancias rápidas sino para evitar ser detectados indefinidamente. Los módulos de capacitación para investigadores financieros empezaron a incluir segmentos sobre el caso Johnson, enfatizando la necesidad de comunicación entre agencias y monitoreo financiero a largo plazo. Para los investigadores, la conclusión fue una mezcla de alivio e incredulidad. Un crimen que comenzó a principios de los años 80 había dejado una huella a través del tiempo sin ser detectado hasta que una falla mecánica, un foco trasero roto, llevó a desenmascarar un secreto que sobrevivió más que algunas carreras en la policía. La magnitud del encubrimiento, junto con su simplicidad, lo hacía a la vez notable y perturbador. Al final, Alvin y Gloria Johnson dejaron de ser solo nombres en un viejo expediente de seguro. Se convirtieron en la prueba viviente de que no importa cuán cuidadosamente se construya un plan, basta un solo momento impredecible para desbaratarlo. El hombre que una vez desapareció en el fuego reapareció en las huellas dactilares, y la vida que construyeron sobre esa mentira, pieza por pieza, se derrumbó en el espacio de un solo reporte policial.